Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Hace 8 días empezamos el estudio del libro del profeta Jonás. ¿Recuerdan? Hoy vamos a tener la Biblia abierta, bien sea la de papel o en el celular, en el capítulo 2 del libro del profeta Jonás. Yo le quiero animar para que usted tome nota de lo que escucha. Estudios muy serios dicen que uno lo que solamente escucha lo olvida muy rápido. Imagínense, si usted me escucha predicar este mensaje, pero solamente lo oye, por allá en 8 días, ¿sabe cuánto va a recordar si le va bien? El 5%. Qué frustración, ¿cierto? No solo para usted, para mí que predico, yo quisiera que usted recuerde todo. ¿Cómo pudiéramos mejorar eso? La mejor forma es tomando nota. Tome apuntes en su celular, en un cuaderno y escriba, porque de esa manera su mente se unifica y usted no va a olvidar tan fácil. Y si lo llegara a olvidar, pues ¿qué hace después? Revisa y recuerda y no se le va a olvidar. ¿Sí, amén? El tema para hoy lo he titulado Cuando tocamos fondo. Cuando tocamos fondo. La expresión tocar fondo es una expresión que describe a alguien que ha llegado a una situación extrema, a una situación en donde ya las cosas no pueden ser peor. Generalmente la expresión tocar fondo se utiliza con personas que tienen adicciones. Una persona que consume drogas, ¿qué sería tocar fondo? Pues que ya está por allá viviendo en la calle, tocó fondo. Pero no solamente se aplica a personas con adicciones. ¿Qué sería para un matrimonio tocar fondo? Pues que ya están diciendo, nos vamos a divorciar, esto no sigue más. Tocar fondo también tiene que ver con una situación médica. Vas al médico después de un proceso, de un tratamiento, y el médico te dice, ya no hay nada que hacer, lo único aquí es que ocurra un milagro porque esta situación ya tocó fondo. Y de eso trata el capítulo 2 del libro del profeta Jonás. Porque si usted recordará en el episodio anterior, Jonás es un tipo rebelde. Es un profeta que no quiere profetizar. El Señor le dice, vaya a predicar a Nínive, hoy en día Irak. Y él en lugar de ir a Nínive se va para Tarsis, hoy en día España. La razón por la que él no quiere ir, ¿recuerdan? Porque sencillamente Jonás no quiere que los de Nínive escuchen la palabra de Dios, porque de pronto se arrepienten y Dios los perdona. La verdad es que Jonás los odia tanto que lo que Jonás quiere es que el Señor acabe con ellos. Por esa razón se levanta una tremenda tormenta. Los marineros claman a sus falsos dioses, no hay respuesta. Se dan cuenta que Jonás está en el barco durmiendo. Van, lo llaman y le dicen, despiértate, dormilón, y clama a tu Dios. Y lo que dice la Biblia es que Jonás clamó y se calmó la tormenta. ¿Sí? No. Lo que dice Jonás es, yo no voy a orar por eso. Mejor tírenme al agua, porque prefiero morirme antes que ir a predicarle a los asirios, a los de Nínive. Y así es que pues los marineros lo tiran al mar. Dios prepara un gran pez, no una ballena, sino un gran pez que tal vez Dios preparó solo para Jonás, y Jonás termina en el vientre del pez.
Es decir, Jonás fue alguien que tocó fondo, porque ese pez lo lleva a lo profundo del mar. ¿Sabe? Nosotros en ocasiones tocamos fondo. ¿Cuántos alguna vez en su vida, en alguna área de su vida, han tocado fondo? Y a veces tocamos fondo porque Dios lo permite, porque hay un plan de Dios, como en el caso de Job. Job no ha pecado, no ha hecho nada malo, pero Dios permite que Satanás lo pruebe de una manera terrible y Job toca fondo. Pero yo me atrevo a pensar que la mayoría de veces en que tocamos fondo no es por la obra del diablo ni por la obra de Dios. La mayoría de las veces que tocamos fondo es debido a nuestras malas decisiones. Pero aquí está la buena noticia. Tenemos un Dios tan bueno y tan amoroso que no importa lo que lo haya llevado a usted a tocar fondo, si usted clama a ese Dios todopoderoso, el Señor lo va a sacar de esa situación, el Señor le va a dar libertad, el Señor le va a dar victoria. Yo creo que usted anime a la persona que está a su lado y le diga con toda la fe del corazón: podemos superar las crisis de la vida. Dígaselo. Podemos superar las crisis de la vida. ¿Cuántos quieren superar las crisis de la vida? Diga conmigo: yo quiero superar las crisis. No, con más fe diga: yo puedo superar las crisis. Y con toda la fe del corazón diga: yo voy a superar las crisis. Y dele un aplauso al Señor, que le va a ayudar a superar las crisis de la vida. Yo quiero que juntos respondamos a esta pregunta: ¿qué hacer cuando tocamos fondo? ¿Qué hacer cuando llegamos a condiciones extremas? ¿Qué hacer cuando ya llegamos a un lugar que de ahí para abajo ya no hay nada más que hacer? Y quiero dejar en su corazón 3 acciones que le van a ayudar a enfrentar la vida cuando tenga que tocar fondo. Y es probable, espero que no, pero es probable que algunos que están escuchando justo hoy dicen: estoy tocando fondo. O probablemente hoy no es, pero algún día le va a tocar fondo. Así que tome nota y prepárese. Vamos al libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1. La palabra de Dios dice así: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo, léalo, convierta esa oración en la oración suya: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas de ¿dónde? Del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. ¿Sabe lo que empieza a hacer Jonás? Lo que no hizo en el capítulo 1. ¿Qué no hizo en el capítulo 1? Orar. En el capítulo 1, los marineros, aunque no conocían al Dios verdadero, a sus falsos dioses clamaban. Pero Jonás no. Jonás está dormido y aunque lo despiertan, pues sencillamente decide no clamar. Ahora, aquí que la ve grave, porque realmente Jonás está en serios problemas. Yo quiero que usted utilice su imaginación. Usted va a ser Jonás. Imagínese usted en el vientre de un pez. Y ese pez se va, según el texto bíblico, ¿a dónde? A lo profundo del mar. Allí no hay ninguna situación tranquila y estable. Usted está en el vientre de un pez. De hecho, en el versículo 2, el profeta expresa su situación emocional con una palabra. ¿Cuál es la palabra? Angustia. En mi
Angustia. ¿Cuántos han sentido alguna vez angustia? ¿Dónde se siente la angustia? Aunque es algo emocional, ¿dónde se siente? Generalmente, ¿dónde? Algunos de aquí como en la pancita y tengo una angustia. O como una especie de taquicardia, no tengo una angustia, yo no sé. Y pues con razones obvias, porque Jonás está en el vientre del pez y él no sabe lo que le va a pasar. ¿Será que voy a sobrevivir? ¿Voy a salir de aquí? Además de eso, no solo lo emocional, piense en su situación física. ¿Cómo uno puede respirar en el vientre de un pez? Yo me imagino que Jonás en ese vientre probablemente empezó a hiperventilar. ¿Alguna vez usted ha hiperventilado? Además, imagínese, si está en el vientre del pez, lo que corre por ahí son jugos gástricos. El bocachico que se acabó de comer ese gran pez, el bagre, algas marinas, todos esos gases y jugos gástricos ahí afectando la situación física de Jonás. Pero no solo eso, espiritualmente el hombre siente que está perdido. Mire cómo dice el versículo 4, dice: y pensé, he sido expulsado ¿de dónde? He sido expulsado de tu presencia. Y él se hace una pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Analicemos un poquito esto. Él dice: he sido expulsado de tu presencia. ¿Realmente fue eso? ¿Qué hizo él en el capítulo 1? O al menos lo intentó. ¿Qué quiso hacer? Huir de la presencia de Dios. Él huye de la presencia de Dios. Y ahora que está en la mala, ¿qué dice? No, Dios me expulsó. Así somos los seres humanos, ¿cierto? Ay, no, Dios me expulsó. Y se siente tan mal, él dice: de aquí no me saca nadie, que le entra como una especie de nostalgia. ¿Y qué es lo que dice en el versículo 4? Que empieza a extrañar el templo. Cuando yo iba al culto de las 5 de la tarde. Ay, yo me acuerdo. Yo extraño esa reunión después de comer sancocho por allá y tomarme la siesta. Yo me iba al culto de las 5. ¿Será que volveré a estar por allí? Y suspira. Pero mire que todo esto es algo positivo. Porque hay algo positivo cuando uno toca fondo. ¿Cuántos creen que es positivo tocar fondo? ¿Sabe qué es lo positivo de tocar fondo? Que de ahí para abajo no hay más. Cuando uno toca fondo, la única opción que nos queda es hacia arriba. Y yo quiero decirle a alguien: Dios te va a sacar de esa. De esa vas a salir y vas a salir mejor. No hay más para abajo. Pero aquí es la primera acción. Y la primera acción es que cuando tocamos fondo, lo primero que hay que hacer es reaccionar y dejar de huir de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer, reaccionar. Lo triste es que tal vez usted y yo conocemos personas que a veces aún tocando fondo, ¿conocen a alguien así? Que dice: pero por Dios, pero mire esta persona, todo lo que le ha ocurrido, todo lo que le ha pasado, y nada que entiende, nada que la agarra. Jonás, con todo y lo cabezadura que es, pero aquí se acordó de algo y fue que empezó a orar. Reacciona, piensa y empieza a clamar: Señor, sácame de aquí. Señor, libérame, mira, yo no me quiero morir aquí. Claro, hace unos días lo que quería era morirse. Prefiero morirme antes que predicarle a los asirios. Pero ahora, ¿qué dice? Señor, sácame de aquí. Y el texto bíblico dice que tan pronto como Jonás oró, Dios lo sacó del vientre del pez. ¿Fue así? ¿Cuántos días duró en el vientre del pez? 3.
No deje de usar su imaginación. ¿Cuánto hubieras tú aguantado en el vientre de un pez? ¿Media hora? ¿Una hora? Y esa inestabilidad y ese pez, muévase por aquí, por allá. ¿Sabe por qué a veces Dios no nos responde rápido? Esta es una expresión colombiana, misionera, centroamericana. ¿Sabe cómo dice el Señor? Probablemente en colombiano dice, lo voy a dejar ahí para que afine. ¿Por qué Dios a veces no nos responde rápido? ¿Para qué es? Para que afinemos. Porque algunos equivocadamente piensan que Dios es como esas máquinas dispensadoras que hay en algunos hospitales y centros comerciales, que por lo general lo único que tienen es pura chatarra y pura basura. Que ¿qué hace usted? Le mete el billete, dice esta gaseosita, este paquetico, y ¿qué hace? ¡Pah! Y algunos piensan que la oración es así. Dios, yo te ruego que cambies mi hogar. ¡Pim! Mi hogar cambió. ¿Funciona así? No. Así que Dios decide dejar a Jonás allí 3 días. Porque lo que Dios quiere es que afine. Lo que Dios quiere es realmente tratar con el carácter de Jonás y que este hombre empiece a reaccionar. Y no sé por qué, preparando este mensaje esta semana, me acordaba de mi santa madrecita, quien bendigo, que cuando yo era niño, aunque yo era muy juicioso, pero mi mamá me daba mucho juguete, yo no sé por qué. Pero ¿sabe lo que a veces decía cuando me daba juguete? Probablemente solamente lo hizo conmigo, su mamá nunca lo trató así, pero a veces me corregía y me decía, es que usted a mí no me va a quedar. También se lo decían a ustedes, ¿cierto? Usted a mí no me va a quedar grande, usted no se me va a salir de las manos y tome. Me parece que lo que está haciendo el Señor con Jonás aquí es diciéndole, mire Jonásito, usted puede ser muy bravito, muy rebelde y lo que sea, pero usted a mí no me va a quedar grande. Y por si acaso el Señor te mandó a decir en este día, a ti y a ti, usted a mí no me va a quedar grande. Tengo un propósito con tu vida y ese propósito se va a cumplir, sea como sea. Pero lo primero que tienes que hacer es reaccionar. Ayúdeme a predicar, dígale al vecino, reaccione. Reaccione. Cuando uno toca a fondo, lo que hay que hacer es reaccionar y entender. La única forma de salir de aquí es mirar hacia arriba y empezar a clamar, y es lo que Jonás hace. Por ahí hay una segunda acción. Y es rendirse para que Dios tome el control. Porque a cuántos de nosotros nos encanta tener el control. Mire, en la vida diaria uno lo nota, porque probablemente usted ahora que termina el culto y llega a la casa, ¿y qué dice? ¿Dónde está el control? ¿Quién agarró el control? Yo quiero ver, quite esa tanta, las mujeres le dirán a uno, ¿cierto? Tanto fútbol a toda hora, quite eso, yo quiero el control. Yo quiero ver mi serie de Betty la Fea. Yo quiero ver la de los coreanitos. Yo quiero ver no sé qué cosas. Y quieren siempre tener el control, queremos tener el control en todo. Y Jonás ignorantemente creía, yo voy a tener el control, así que si Dios me dice que vaya a Siria, pues no voy a ir a Siria, me voy a ir para Tarsis. ¿Y qué le dice el Señor? Te voy a enseñar que tú no tienes el control. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Jonás en el vientre del pez? Rendirse. ¿Ha visto usted las películas de guerra cuando un ejército derrota al otro ejército? ¿Cómo sale el ejército derrotado? ¿Qué terminan diciendo? Salen con las manos por aquí en la cabeza, así. ¿Qué están diciendo? Me rindo. Y usted dirá, no, pero pastor, ¿cómo que me rindo?
Si ya lo dijo el gran teólogo Jean-Claude Van Damme, retroceder nunca, rendirse jamás. Y yo tengo que decirte, es verdad, estoy de acuerdo con el teólogo Van Damme. Frente a las pruebas, frente a las dificultades, frente a las crisis, no te rindas, pero óyeme, delante de nuestro Dios grande, temible y poderoso, la única alternativa que nos queda, si queremos salir de ese fondo, es rendirnos ante Él, ante su grandeza y ante su poder. Decirle: Señor, a mí esto me quedó grande, yo me rindo. Señor, yo no puedo cambiar mi matrimonio así, que me rindo. Yo no puedo cambiar a mi marido. Hay hermanas que han hecho que sus maridos me odien. ¿Sabe por qué hay algunos maridos que me odian? Porque ellas van y les colocan todas mis predicaciones. Mira, escucha a mi pastor, escucha entre la vida y la Biblia. Y esos tipos cuando me ven me miran mal, me odian. Porque ellas lo que están tratando de hacer es querer cambiarlos a ellos. Mira, mujer, tú no vas a poder cambiar a tu marido. En lugar de eso, dile: Señor, me rindo, lo entrego en tus manos. Tú sí tienes el poder, cámbialo, por favor. Cambia a este hijo rebelde, cambia a este hijo adicto a las drogas. Cámbialo, Señor. Me rindo. La mejor manera de ganar nuestra guerra delante de Dios es diciéndole: me rindo. Por eso, uno de los actos cuando adoramos en la iglesia y cantamos, no lo hacemos por hacerlo. Levantar las manos es una señal. Señor, yo me rindo. Vivir en este planeta es muy complicado. Sobrellevar la vida no es fácil, así que, Señor, yo me rindo, estoy delante de ti, me rindo. Eso es lo que hace Jonás. Mire el versículo 6, leámoslo. Jonás dice: arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. ¿Qué dijo Jonás? Yo aquí estoy muerto, esto es una tumba. Pero ¿cuál es la expresión? Como un testimonio. ¿Qué dice Jonás? Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste. ¿De dónde? De la fosa. Le tengo buenas noticias. Aunque tu matrimonio haya tocado fondo, nuestro Dios tiene el poder para levantar el matrimonio aún de los muertos. Si tu matrimonio está muerto, Dios tiene el poder para resucitarlo. Dios tiene el poder para resucitar ese hijo esclavo del pecado y de la droga. Dios lo puede hacer. ¿Pero qué tienes que hacer? Rendirte. Es todo lo que tienes que hacer. Y mira lo que Jonás en medio de la crisis pudo entender. Versículo 9. Jonás dice: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Y por favor, lea la última frase de ese texto. Dígalo. Otra vez dígalo. Oiga lo que dice Jonás: la salvación viene del Señor. Y qué curioso, porque el Señor lo mandó a que le predicara a los asirios. Pero Jonás no quiere que ellos se salven. Pero ahora que está en el vientre del pez, ¿qué entiende Jonás? La salvación viene del Señor. Pero ¿sabe por qué en el fondo lo dice? Porque Jonás mismo está necesitando que Dios lo salve. Oiga, y uno a veces no entiende que la salvación viene del Señor, porque uno hasta a veces se cree como el dueño de: este se salva, este no se salva. Yo conozco evangélicos que dicen así: este no se salva, este sí se salva. Ese como es católico no se salva. Ese como es de no sé qué, ese sí. Y por aquí, por allá. Mire, yo creo que cuando lleguemos al cielo, ¿cuántos vamos a llegar al cielo?
eso espero, que cuando lleguemos al cielo, vamos a tener por lo menos 3 sorpresas. 3 sorpresas. Sorpresa número 1, ¿sabe cuál es? Ver que nosotros estamos allí. ¡Oh! Nos salvamos, chicos. Yo creí que no. Va a ser la primera sorpresa. Sorpresa número 2, ver que personas que creíamos que iban a estar allá. Oiga, ¿dónde está fulana de tal? ¿Qué se hizo? ¿Pero dónde andará? No vino. ¿Qué pasó con fulano? Que se creía como el dueño del cielo y decía, este entra y este no. Y otra sorpresa, ¿sabe cuál va a ser? Ver que personas que pensábamos que no entraban, ¿y este qué hace aquí? ¿Y este por qué está aquí? ¿Y cómo fue que entró? ¿Sabe por qué entró? Porque la salvación viene del Señor. La salvación es un regalo gratuito e inmerecido que el Padre ofrece a todos por medio de la obra de Cristo. Por eso sí o sí tenemos que rendirnos. Dígale al vecino, ríndase. Pero no ante la crisis, ríndase delante de Dios, ríndase. Mira lo que dice Santiago 4:10. Santiago 4:10 dice, humíllense delante del Señor y Él ¿qué hará? Y Él los exaltará. Devuélvase 2 versículos. Santiago 4:8, ¿qué dice? Acérquense a Dios y ¿qué hará Él? Y Él se acercará. Mire que la solución para salir del fondo, la solución cuando tocamos fondo es muy sencilla. ¿Qué hay que hacer? Acérquese a Dios. Humíllese a Dios. Deje la rebeldía, deje de seguir queriendo tener el control y en lugar de eso dígale al Señor, me rindo. Si usted lo hace, el Señor va a obrar. El Señor va a actuar. ¿Sí, amén? Pero hay una tercera acción muy importante. Primera dijimos, ¿qué hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es reaccionar. La segunda es rendirse. Y la tercera es reconocer, oiga, que el plan de Dios es mejor. Tenemos que reconocer que el plan de Dios es mejor. Y mire que el libro de Jonás es un libro de contrastes. Porque Jonás en el capítulo 1 es un profeta que no quiere oír a Dios. Pero en el capítulo 2 Jonás ora y ¿qué hace Dios? Lo oye. Es decir, Dios oye al que no quiere oír. Dios escucha, esa es la gracia de Dios. Esa es la bondad infinita del Señor. Y recuerden cuál era el plan de Jonás. El plan de Jonás no es ir a Siria. El plan de Jonás es ir a Tarsis, a España. Me voy de vacaciones. Y sabe que a mí me parece que a veces eso es lo que nos dificulta reconocer el plan de Dios. Porque siempre que haya plata para comprar tiquetes para ir a Tarsis, nos va a costar rendirnos a Dios. Porque vamos a pensar, oiga, si yo tengo dinero y si hay tiquetes, pues probablemente ese plan para mí es el super plan. Pero Dios, así como mi mamá, ¿qué nos dice Dios? Usted a mí no me va a quedar grande. Jonás, me toque hacer lo que me toque hacer, pero usted me obedece porque me obedece. Oiga, el plan de Dios se va a cumplir en su vida a las buenas o a las malas. Ya usted decide cómo quiere, ¿cierto? Y entonces lo que hace el Señor, pues en el capítulo 1 es levantar una tormenta, hacer que un pez se lo trague.
Y ahora aquí, en medio de esa crisis, pues Jonás empieza a aflojar, porque él tenía un plan, pero ese plan no era el plan de Dios. Y déjeme decirle algo, usted tal vez tiene planes que si uno los analiza, pues no son planes malos, no son planes pecaminosos. Por ejemplo, alguien puede tener el plan de tener una tremenda empresa. ¿Es buen plan o no es buen plan? Es bueno. Alguien puede tener el plan de una carrera, de una profesión, de esto, y eso está bien. Pero le tengo noticias, Dios también tiene planes, y los planes de Dios siempre serán mejores que tus planes. El plan de Dios es mucho mejor. Yo recuerdo cuando yo conocí al Señor, pues antes de conocer al Señor mis trabajos no eran santos, pero cuando me convertí, pues empecé a entender que Dios tenía un plan y empecé a orar por mis planes. Mi plan era ser abogado. Por eso cuando me convierto empiezo a estudiar el bachillerato por radio. Felicitamos a los que hoy presentaron las pruebas del ICFES, esperamos que no hayan hecho copia. Y yo recuerdo cuando empecé a estudiar el bachillerato por radio, pues cuando yo quería capar clase era muy sencillo, era quitarle las pilas al radio y ahí capaba clase. Pero ahí empecé como a estudiar, y yo decía, yo voy a ser abogado, voy a usar mi profesión y voy a ser empresario, voy a tener muchos almacenes de calzado y vamos a fabricar y esto. Pero una cosa medio loca. Yo me convierto y tengo 17 y como a los 6 meses, hermanas de la iglesia que ni me conocían, me miraban y me decían, Dios tiene un gran ministerio contigo, varón. Porque hablaban así como medio raro. Varón, Dios te apartó para algo especial. Y a mí me da como escalofrío cuando esas señoras me hablaban. Yo decía, qué mío, porque son esas que se la pasan a toda hora intercediendo y como que cuando lo miran a uno espiritualmente lo escanean. Dios tiene un plan. Y yo entro y me dice, esa señora está loca, esa señora ni me conoce, ni sabe quién soy yo. Esa señora no sabe que yo desde niño lucho con un problema que se llama pánico escénico. Yo no soy capaz de hablar en público, no lo voy a lograr jamás. Y empecé como Jonás a evadirme por aquí, a evadirme por allá, por aquí, por allá. Pero donde quiera que iba. Yo recuerdo que yo era zapatero y un día uno de mis socios me dijo, usted es un varón de Dios. Yo a veces pienso que usted está en el lugar equivocado. Yo pienso que usted no pertenece a este lugar. Yo creo que para usted Dios tiene cosas grandes. Yo decía, oiga, pero Dios me tiene montada. ¿Pero qué es el cuento conmigo? ¿Cuál es? Mire, han pasado más de 30 años de que decidí entregarle mi vida al ministerio y yo creo que definitivamente el plan que Dios tenía para mi vida era mejor. Y esto se trata de ti, porque Dios tiene un plan para ti y ese plan es mucho mejor. Mira el versículo 8. Jonás dice esto: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Ojo con esto. Puede que sea una aplicación muy reforzada, pero téngame paciencia. Jonás dice, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Si nosotros no tenemos cuidado, nuestros planes se pueden convertir en ídolos. Ese plan que tú tienes se puede convertir en un ídolo y puede terminar llevándote a que abandones el amor de Dios. Por eso tienes que rendirte y decirle, Señor, este es el plan que yo tengo para mi vida, pero Señor, ¿cuál es? El tuyo. Porque no está mal que tengas planes, pero tienes que con humildad decirle, esto es lo que yo quisiera hacer con mi vida, esto es lo que yo quiero hacer, pero Señor, realmente ¿cuál es tu plan? Yo me someto a tu plan, porque si no, vamos a terminar convirtiendo ese plan, ese proyecto en un
ídolo y vamos a terminar abandonando el amor de Dios. Versículo 9 dice: yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. El hombre tiene fe que va a salir de ahí y va a volver al templo. ¿Y qué más dice? Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Oiga lo que dice Jonás: cumpliré las promesas que hice. Uno, ahí literalmente uno no sabe qué promesas hizo, pero es que no se necesita mucha inteligencia. ¿Cuál cree usted que fue la promesa que hizo Jonás en el vientre del pez? ¿Qué cree que fue la promesa? Dígame. Señor, si tú me sacas de aquí, te prometo que voy a ir a Nínive a predicar. No levante la mano, pero ¿cuántos aquí, en algunas de esas crisis donde han tocado fondo, le han hecho promesas a Dios? Dios, si tú me sacas de esta, yo te prometo que voy a serte fiel con mi diezmo, voy a dar para misiones, voy a hacer esto y aquello y lo otro. Y Dios cumple su parte, pero en ocasiones hay muchos que ¿qué dicen? Ya no la cumplo. Jonás dice: mira, Señor, yo te prometo, tú me sacas de aquí y yo te cumplo. Yo voy a cumplir lo que te prometí. Dios siempre te va a cumplir. Dios siempre va a cumplir. Por favor, cumple. No te busques problemas, porque Dios te mandó a decir que no le vas a quedar grande. Y entonces cuando Él hace esa promesa, versículo 10 dice: entonces el Señor le dio una orden. El Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y ahí termina el capítulo 2 de esta primera temporada. No se pierda el capítulo 3 de la temporada de Jonás. Imagínense cómo sale Jonás. Porque ¿qué dice que hizo el pez? ¿Ha ido alguna vez de paseo en la flota a su pueblo y alguien se ha vomitado? ¿Y cómo queda el ambiente del bus? Y luego pasamos: ay, camine, comámonos una arepita con chorizo. ¿Usted qué dice? Quiero nada. Camine, pero no sea así. Ay, no quiero. Imagínense a Jonás. El pez lo vomita en una orilla, vaya uno a saber en qué playa. ¿Cómo se imagina usted que sale Jonás de ahí? Lleno de babas, de algas, el pedacito de bocachico, de bagre, todo baboseado. ¿A qué olería Jonás? ¿Cómo es que dicen los muchachos? Ábrase que huele a pescado. Oiga, Jonás sí olía a pescado. ¿Alguna vez le dieron ese aceite de hígado de bacalao? Imagínense. A mí cuando era niño, por el problema asmático, no me daban aceite de hígado de bacalao, me daban aceite de tiburón. Esa vaina es horrible. Así sale Jonás. Pero lo que yo quiero que usted preste atención es que el texto bíblico dice: Dios dio una orden y el pez lo vomitó. Capítulo 1, Dios dio una orden y el mar se alborotó. Y usted cuando mira todo el libro de Jonás, todos le obedecen a Dios. El mar le obedece, el pez le obedece, el gusano le obedece, las plantas le obedecen. Va Jonás, predica, los de Nínive se arrepienten, los de Nínive le obedecen, todos obedecen. ¿Menos quién? No, diga la verdad, todos obedecen menos quién.
¿Cómo somos nosotros de terribles? Que tenemos como una obediencia selectiva. Esto sí lo obedezco, esto no, esto sí, esto no. Pero ahí termina Jonás. Jonás tiene que entender algo. Y es algo que usted y yo tenemos que entender. Y es que Dios va a salvar a Jonás. No porque Jonás se lo merezca. No porque Jonás sea chévere. Dios va a salvar a Jonás porque sencillamente a través de Jonás Dios planea salvar toda una ciudad. Lo que yo te quiero decir es que Dios te salvó a ti, no solo porque te ama a ti, Dios te salvó a ti porque a través de tu vida Dios va a salvar familias, pueblos, naciones, ciudades enteras. Por eso Dios te salvó. Dios te escogió, no porque seas el chico lindo, la chica linda. Dios te salvó porque a través de tu vida Él planea salvar la vida de otros. El plan de Dios para nosotros siempre será mejor. Por eso Dios lo salvó. Por eso Dios nos rescata. Y Dios salva a Jonás no porque se lo merezca. Yo no sé, si yo fuera el escritor de Jonás, yo digo que se lo trague y que se muera y que para que aprenda, para que afine. Pero Dios le da un chance, lo vomita. ¿Por qué? Porque Dios sabe que a través de Jonás, Nínive se va a convertir. Y Dios te salvó a ti porque sabe que a través de tu vida familias enteras se van a convertir. A través de tu vida pueblos enteros se van a convertir. Dios hará cosas grandes que tú ni te lo has imaginado. Realmente creo que a nadie nos gusta tocar fondo. No nos gusta. Pero a mí me parece que hay algo bueno de tocar fondo. ¿Sabe qué es lo bueno de tocar fondo? Que ya no hay nada más para abajo. Y para un cristiano tocar fondo es como el trampolín, es como el resorte que nos va a impulsar a lo nuevo y a lo mejor que Dios tiene para nosotros. Yo te quiero reiterar una vez más, de esta vas a salir y vas a salir mejor y vas a salir para ayudar y salvar a otros. De estas sales, de estas sales. Una película que es una de mis preferidas y cuando puedo la veo y puedo ser muy harto viendo películas repetidas, pero es En busca de la felicidad. Porque es la historia real de Chris Gardner, un hombre afrodescendiente, que cuando era joven su anhelo era ser médico y empezó a estudiar medicina, pero no pudo por la pobreza. Se casa, tiene un bebé y en el camino su esposa lo abandona. Según su crítica de esa película, ¿cuándo fue que Chris Gardner tocó fondo? En esa película, ¿qué es lo que usted dice? Ahí fue que tocó fondo. ¿Cierto que es en el baño? Esa parte lo hace uno llorar la primera, porque uno dice, wow, él todo lo que hacía por su hijito en el albergue, en la iglesia, donde cuidaban por aquí y por allá, pero un día no hubo nada, le tocó en el baño, tocó fondo. Pero a partir de ahí lo que ocurrió con este hombre fue que empezó a salir, hasta ser lo que hoy es hoy, un hombre multimillonario. Tocar fondo fue lo que lo catapultó a algo nuevo. Si hoy estás tocando fondo, alégrate porque de ahí Dios te va a sacar y te va a sacar de una manera tan sorprendente que tú ni te imaginas, probablemente ni has orado, pero Dios te va a llevar a lugares inesperados, buenos y que realmente no habías pensado. Eso es lo bueno de tocar fondo. No importa lo que te llevó a tocar fondo, si fue el plan de Dios, como en el caso de Job. Job tocó fondo, pero se quedó para siempre ahí. No, Job terminó siendo el doble de lo que era, de lo que tenía. Quiero que guardes esta frase en tu corazón. Todas las crisis se pueden superar cuando a Dios te decides consagrar.
Todas las crisis, cualquiera que sea, se pueden superar cuando a Dios te decides consagrar. No importa si tocaste fondo, no importa si llegaste a lo peor, de allí vas a salir, pero tienes que hacer lo tuyo. Tienes que hacer tu parte. ¿Y cuál es tu parte? Tienes que reaccionar y empezar a orar. Tienes que rendirte a Dios, sacar el pañuelito y decirle al Señor, me rindo. Esto a mí ya me quedó grande y yo no puedo. Y tienes que reconocer que el plan que Dios tiene para ti es mejor. Puestos en pie, vamos a orar. Por unos instantes cierra tus ojos y en silencio piensa en esta palabra que acabas de escuchar. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué cambios tendrás que hacer en tu vida? Esta palabra, ¿a qué te empuja? ¿A qué te impulsa? ¿Qué tienes que hacer como resultado de escuchar esto? Jonás reaccionó en el vientre de un pez, pero reaccionó. Jonás se rindió y Jonás reconoció que Dios tenía un mejor plan, que la salvación es de Jehová. Yo no sé cuál sea tu realidad hoy. Yo no sé cuál sea tu situación hoy. Pero qué tal si como Jonás levantas tus manos y le dices al Señor, me rindo. Señor, yo me rindo. Tratar de sacar adelante esta familia me quedó grande. Me rindo. Te pido que me ayudes. Me rindo. Me rindo, Señor, ahora que estoy en esta situación tan difícil financiera. Me rindo. Señor, he tratado de ver que mis hijos cambien y no cambian. Yo me rindo. Yo me rindo, Señor, yo me rindo y te suplico en esta tarde que obres en mi vida de una manera sobrenatural. Ayúdame a entender, Señor, que tienes un plan para mi vida. Ayúdame a entender, Señor, que me amas y que me permites una y otra vez tocar fondo. Me permites pasar por dificultades para que luego a través de mi vida otros te conozcan. Para que a través de mi vida otros lleguen al conocimiento tuyo. Clame a Dios y dígale al Señor, ayúdame. Sácame de esta. Y así como lo hizo Jonás, hazlo tú. Hazle promesas a Dios. Dile, Señor, yo te prometo que si salgo de esta, y dile a qué te comprometes. ¿Qué decisión tomas? ¿Qué cambio haces en tu vida? Señor, socórrenos, Señor, ayúdanos. Señor, obra en cada vida, en cada familia aquí representada. Obra de una manera poderosa y especial. Señor, manifiesta tu gloria en tus hijos, en esa familia, en esta persona que lucha contra esa adicción. Libéralo, cámbialo, transfórmalo, ayúdalo, Dios. En aquel que financieramente ha tenido pérdidas y se siente quebrado, en bancarrota, que financieramente ha tocado fondo. Señor, ayúdalos. Ayuda a tus hijos. Ayuda a tu pueblo. Un minuto más, dígale al Señor, yo me rindo, yo me rindo, yo me rindo, me entrego por completo a ti.
Te rindo mis planes, te rindo mis sueños, mis proyectos, Señor, y me someto al plan, al sueño, al proyecto tuyo para mi vida. Porque tu plan siempre será mejor. Señor, que se cumpla tu plan en mi vida. Y Shamarabakayaso. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en esta hora, ministra a tus hijos, ministra a tu pueblo. Aunque no conozcas a la persona que está a tu lado, ora por ella. Coloca la mano sobre el hombro de esa persona. Si es tu familiar, tómense de las manos, abrácense y clamen por 1 o 2 minutos. Dígale al Señor: saca a mi hermano de esta situación. Saca a mi hermana de esta condición. Señor, libérala. Así como en el libro diste una orden. Le diste una orden y el pez la obedeció. Señor, da la palabra y da una orden para que ese hogar empiece a cambiar. Da la orden para que ese hijo empiece a ser libre de la droga. Da una orden para que la crisis, la miseria, la pobreza huya y venga un tiempo de abundancia. Da una orden para que esa enfermedad se vaya, para que ese diagnóstico médico cambie. Señor, levantamos oración a favor de Carolina Murcia una vez más. Los médicos dicen que no hay nada que hacer, pero la salvación viene de ti. La salvación viene de ti. Señor, pon tu mano en el cráneo, en el cerebro, en las funciones vitales de Carolina y dale vida. Dale vida. Da la orden. Da la orden. Da la orden. En el nombre de Jesús, trae sanidad, trae restauración a las vidas, a las familias, al matrimonio, a los hijos, a la economía, Señor. ¡Aleluya! Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor.